Global TV y TVmática presentan. Bueno, hay temas largos que pueden ser tratados de manera muy sucinta, muy cortica, porque para no provocar esas cosas que pueden llamarse iras, rabias, porque ya de eso estamos como que colmados. Y en la mañana de hoy, pues no hay buenas mañanas para todos. Muchos tienen una larguísima noche que significó haber tenido un corte eléctrico prolongado. Y el asunto es, no es que se produzca un corte de electricidad, yo creo que en las capitales más importantes del mundo pueden ocurrir. Esto es inusual, pero puede ocurrir. Pero son cosas así que pasaron, bueno, una hora algo pasó y lo resolvieron, cuando hay un accidente mayor, etcétera. Pero es que el caso nuestro es que pareciera que esto podría irse agravando por la pérdida de los recursos humanos, porque los recursos financieros que en su oportunidad hubo de manera muy importante se desaparecieron y apenas por allí se menciona un que otro culpable si ya se ha alejado del partido, caso Rafael Ramírez, etcétera, etcétera. Son miles de millones que podrían haber creado un nuevo sistema eléctrico nacional, el más moderno del mundo. Este es un país bastante pequeño desde el punto de vista de los habitantes, en consecuencia la demanda pues no es tanta. Aquí ha habido un decrecimiento que quizás sea el único escenario mundial donde se produce una disminución en la demanda de servicios porque las empresas han venido cerrando, etcétera. Incluso las empresas básicas que deberían producir hierro, acero, aluminio, pues ya no lo hacen porque muchas de ellas están con dificultades de diferente tipo por el mal manejo. Tienen a su cargo personas que no tienen la más mínima idea y el modelo planteado económico no funciona. Y eso no es un asunto de caprichos, señores que quieren sostener esto por encima de las realidades. Es como el río, para nosotros en Maracaibo, las cañadas. Hay gente que insiste, bueno, y construye una casita en la cañada o prolonga su cerca y cuando viene el invierno, el aguacero se lleva todo eso. Y entonces las pérdidas materiales, qué sé yo, son los cursos naturales. El agua seguirá su curso. Y así es la economía. Tiene que ver con que usted produce algo porque hay alguien que lo necesita. Usted pretende que haya mercado para lo que hace, para las arepas, para los muebles, para la ropa, para el desarrollo tecnológico. Usted o el país tiene universidades con gente que acude para buscar el conocimiento y en él está, por supuesto, esa procura, esa búsqueda del mejoramiento de su propia condición individual y el aporte a la sociedad en la cual vive. Hoy día es la sociedad global, porque por supuesto está demostrado que cada evento tiene un impacto universal, va a depender de cuán exitoso sea, cuán útil sea, etc. Y eso es aceptado. La música, por ejemplo, recuerden ese tema que ha tenido Despacito, un tipo que estaba bastante quebrado, puertorriqueño, y de repente introduce este tema con una compositora, fueron coautores y se convirtió en un éxito universal, interpretado en varios idiomas, etcétera, y quizás le haya producido el dinero que en su vida soñó una sola canción, porque tuvo quien la escuchara, que la buscara, etcétera. Es así. Nosotros tenemos servicios que mal pagamos, ¿sí? Yo acabo de estar en varios lugares porque ya las oficinas de CanTV no sirven para pagar. Bueno, no sirven, no sé para qué cosas sirven. Es que las han destruido. Han destruido la moral de la gente que trabaja allí, porque le pagan muy mal lo que recibe ese trabajador, no sirve para cubrir sus necesidades.
Entonces ahora hay unas empresas a las que le han dado la concesión Zoom, tampoco sirve. Bueno, porque no hay punto, porque no hay sistema, es la respuesta. Entonces hay 5 de julio, en Las Delicias, un poco más allá, más acá. Nada, hemos pasado la mañana tratando de pagar. Imagínense ustedes cómo será a la hora de buscar que le repongan el servicio, que está amenazado con que hay gente que se roba los cables, porque no hay líneas, porque se cae el sistema, ay, cuántas cosas. Realmente es azarosa la situación. Y hay que entender, y lo deben entender, eso no es un tema de civiles, de militares, es un tema ni siquiera de inteligencia, de esa sapiencia gruesa. Entonces, sentido común básico. Si uno escucha estas cosas, hablar de que si la lucha revolucionaria o del Che o del otro, y esas sandeces no resuelven nada. Esas estupideces convierten esto en un plato de espaguetis donde no se encuentra la forma, el fondo, etc. Hay que comprender que es ahora, si no hay que esperar, bueno, el próximo gobierno, etc. Es ahora, porque hoy padece la gente por estas carencias enormes en los servicios, no le llega el agua, falla la electricidad, no hay cómo pagar la CanTV, en consecuencia no tiene internet, no tiene no sé cuántas cosas. Bueno, de eso se trata, hay que resolverlo ya. Y no se puede resolver diciéndole a la gente, le vamos a regalar, mira, decía alguien, es que aquí tenemos los servicios más baratos del mundo, porque los subsidian, porque teníamos el chorro grueso del petróleo, y sobre la base de altos ingresos, que no produce el esfuerzo del venezolano, sino que emerge de la tierra, esa riqueza está allí. Bueno, entonces tenemos derecho a convertirla en un derroche, porque no solo se trata de cómo lo distribuimos en hacerle la vida fácil para que los venezolanos en su momento viajaran casi gratis, para que compraran cosas en otros países que eran más baratas que en nuestro propio país. Esas distorsiones, porque es un derecho, porque la gota del petróleo, todas esas sandeces que nos han llevado a esta terrible situación donde hoy estamos metidos en un verdadero pantano. Esto es laberíntico, salir es complicado, va a ser doloroso porque van a tener que subir los servicios, que tengamos que pagar la electricidad para que el pago nuestro sirva para pagar mejor a los que trabajan allí, para que los ingenieros, los técnicos, los obreros sientan que es satisfactorio trabajar en Corpoelec o en CanTV o en Hidrolago o en la alcaldía, la gobernación, en el hospital. La gente se va simplemente, la gente se va de todas partes. Decía el comandante nuevo de la municipal de Maracaibo, de la policía, que han perdido el 65% del personal, que podría llegar el caso que tengan patrullas que están llegando y no tengan quien las opere, motos, etcétera. Eso es. Vamos a seguir con el cuento de la guerra económica, vamos a seguir el cuento de la lucha contra el bolivarianismo, el chavismo, esos son sandeces. Yo creo que basta de decirle a la gente que es gafa, porque los venezolanos no son gafos. Los venezolanos pueden ser muy emotivos y ser leales o cariñosos con una creencia política, vamos a llamarla así, y por supuesto en algunos casos prevalece la viveza criolla. Bueno, me están dando tantas cosas, las misiones, y me dan el carnet de no sé qué cosa y por allí cobro, y me aprovecho de eso, porque yo tengo derecho, que se repite el discurso de que tengo derecho a recibir y no dar nada. Bajaron las horas de trabajo. No se trabaja en una sociedad que necesita trabajo, porque hay que producir más riqueza, hay que producir más productos. La riqueza es la zanahoria, las papas, la carne, la leche, el queso. La riqueza son los muebles, son las cosas que necesitamos, que hagan orgánica la economía, que se mueva la economía para que eso genere empleo, etcétera. Eso circula y hace que una sociedad sea próspera. Eso tienen que entenderlo, tienen que romper con ese marasmo y entender que esto fue un fracaso completo, porque solo se emparapetó en el uso de recursos que no se producían, que estaban allí por el petróleo, porque además hubo una coyuntura de altos precios, y entonces nos vienen días dolorosos, cuando la gente dice, caramba, esa medicina la compraba en 3 bolívares y ahora cuesta 500.000. Bueno, porque está acercándose al valor real,
porque usted lo va a comprar al vecino, a Colombia, y cuesta eso un poco más, porque la teníamos subsidiada por el petróleo y por un endeudamiento irresponsable, para que la gente creyera que teníamos un país generosísimo, un gobierno muy solidario, todas estas mentiras. Entonces escondían eso en endeudarse y coger el dinero en lugar de invertirlo en desarrollo, en progreso, crearle esa ilusión a nosotros los venezolanos. Y yo creo que, bueno, nos toca en cualquier momento una medicina muy amarga y es despertar para ver la realidad, que hay que pagar la electricidad por el valor, los teléfonos, etcétera, por el valor real. Pero tenemos que tener entonces confianza, que cambien las cosas, que desmonten ese terrible control cambiario, que cambien muchas cosas, que comience a sincerarse el país a través de su propia economía, que no está desconectada del mundo, tiene que entender que así funcionan las cosas. Así es que este es el asunto. Ojalá ustedes tengan un mejor día que el amanecer y mañana pues nos vemos. Chao.